muchas veces, pues hermanos, vamos a nosotros vivir y actuar de acuerdo a nuestra voluntad. En el libro de Santiago capítulo 4 nos dice: no tenéis porque no pedís, y pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y qué importante, hermanos, es que usted y yo oramos, porque al orar, hermanos, usted y yo estamos entregando, estamos confiando en el Señor y estamos disponiendo nuestro corazón a su voluntad. ¿Cuántas personas, hermanos, yo he visto cuántas personas, cuántos cristianos se han desanimado porque en su aflicción no han sabido qué hacer? Porque en su aflicción empezaron a tomar ellos pasos y a hacer cosas de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su prudencia, y pues hemos visto quebranto y aflicción en sus vidas hasta el día de hoy. Qué importante, hermanos, es que en la aflicción poder hacer lo que el Señor quiere. Qué importante, hermanos, es tener la dirección de Dios para saber los pasos a tomar cuando uno está en aflicción y en angustia. Y aquí, hermanos, en el versículo 42, el Señor Jesucristo oró y hermanos, Él tenía, dice la Biblia en el versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aquí vemos, pues, hermanos, el Señor Jesucristo siendo tentado, hermanos, a no obedecer a Dios y a no ofrecerse como un sacrificio por el pecado. Y gloria sea al Señor, hermanos, por la victoria que el Señor Jesucristo tuvo allí en Getsemaní. La misma victoria que usted y yo podemos tener en nuestra aflicción, en nuestra tentación, si usted y yo oráramos, si usted y yo pudiéramos ir al Señor buscando su voluntad. En el versículo 39 dice la Biblia: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vemos aquí, hermanos, a un Cristo humilde. Vemos aquí, hermanos, a un Cristo sumiso. Vemos aquí, hermanos, a un Cristo con confianza en su Padre. Qué bendición, hermanos, que usted y yo tenemos, que en medio de la aflicción, que en medio del quebranto, que en medio, hermanos, de toda cosa incierta que usted y yo podemos atravesar, que usted y yo podemos ir al Señor en oración y disponer nuestro corazón para hacer lo que Él quiere. Señor, yo quiero salir de esto, Señor. Yo quisiera, Señor, que tú terminaras con esta aflicción, con este dolor, con este sufrimiento. Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga como yo espero, como yo deseo. Mire conmigo un momento, por favor, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, ahí en su Biblia, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 5 y el versículo 7. Hebreos 5 y el versículo 7. Mire lo que dice el escritor de Hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos, hermanos, pues la agonía, la aflicción. Hermanos, dice la Biblia que en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Bueno, yo no sé, pero lo más probable, hermanos, aquí en Mateo 26 y hermano, la aflicción de Cristo en Getsemaní, no era una oración, hermanos, pues en silencio. Lo más probable, hermanos, pues era un gran clamor acompañado con lágrimas. Vemos a Cristo allí, hermanos, suplicándole al Señor, porque Él tenía una batalla, Él tenía un conflicto allí, hermanos, por hacer la voluntad del Padre. Y dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, pues, hermanos, mire, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y todos, hermanos, en nuestra aflicción y en agonía, muchas veces vamos a ser tentados a hacer lo que nuestra carne quiere. Nuestra carne no quiere sufrir. Nuestra carne en el sufrimiento no quiere hacer lo que Dios quiere. Nuestra carne en la adversidad, en la angustia, hermanos, pues no quiere obedecer a Dios. ¿Y cómo necesitamos nosotros estar en oración, hermanos? Porque la oración en el sufrimiento dispone nuestro corazón
a hacer lo que Dios quiere. Yo no quiero hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que Dios quiere. Y cómo necesitamos, hermanos, ser conscientes de lo que la Biblia dice. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y creo que vea usted la última cosa, hermanos, aquí en Mateo capítulo 26. Hemos visto, hermanos, que para la aflicción hay la oración. Y hemos visto, hermanos, que cuando alguien necesita oración, no debemos de dormir. Debemos estar prestos para poder orar. Debemos estar pendientes cuando alguien nos pide oración. Debemos recordar también que la oración es para disponer mi corazón a hacer su voluntad. Y si usted está pasando por aflicción, hermanos, es importante, hermanos, que oráramos por esto. Y la última cosa, hermanos, mire, cuando usted ora en la aflicción, ganamos fuerzas para enfrentar el sufrimiento, el dolor. Mire, por favor, Mateo capítulo 26 y el versículo 45 y el versículo 46. Ganamos fuerzas al acercarnos a Dios en la aflicción. En el versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y aquí vemos, hermanos, que luego que nuestro Señor Jesucristo pasó orando y suplicando al Señor para que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre, vemos, hermanos, que es la oración que, hermanos, le trae fortaleza al Señor Jesucristo para enfrentar lo que se viene más adelante. Dios no, hermano, mire, escuche esto, hermano, mire, Dios no quita la necesidad del sufrimiento, pero sí nos da el valor para enfrentarlo. Dios no le quitó a Cristo el sufrimiento que él iba a pasar, pero sí Dios le dio el valor para enfrentarlo. Y vemos, hermanos, ahí cómo nuestro Salvador enfrenta con valentía la cruz del Calvario, el sufrimiento, el vituperio, el menosprecio, la burla, el escarnio. Y mucho de eso tiene que ver, hermanos, el tiempo que nuestro Señor pasó en oración allí en Getsemaní. Qué importante para nosotros, qué enseñanza, qué tremendas lecciones de vida que el Señor Jesucristo nos da a nosotros el día de hoy. Cómo necesitamos en esta mañana, hermanos, hermanas, recordar las enseñanzas de Cristo, no solamente en palabras, sino en su vida también. Hermanos, ganamos fuerzas, nuestro espíritu se fortalece cuando usted y yo nos acercamos a Dios en oración. Pastor, dígame qué tengo que hacer, estoy sufriendo, estoy por desmayar, pastor, ¿qué hago, pastor? Ore. Porque la oración, hermanos, nos da fuerza a nosotros para enfrentar el sufrimiento y para seguir adelante. Señor, Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en su debilidad, en tu debilidad. Y sabe que, mi hermano, mi hermana, pues mire, en aflicción, en nuestra debilidad, y cuando ya no podemos, hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Y mire que dice, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 4 y el versículo 15, dice el apóstol, dice la Biblia allí en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras, ¿qué, hermanos?, debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mire, hermanos, la invitación aquí en esta mañana para cada uno de nosotros. En el verso 16 dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana, lo que usted y yo necesitamos en nuestra aflicción? Gracia de Dios. Gracia de Dios. ¿Sabe, hermano, que usted y yo necesitamos, hermanos, en nuestro sufrimiento, cuando somos tentados, cuando, hermanos, estamos pasando por aflicción? La gracia de Dios. Y en el libro de Santiago capítulo 4 dice la Biblia que la gracia de Dios la da a los humildes.
Dios la da a personas, hombres y mujeres, que están orando a Dios por no hacer su voluntad, sino por hacer la voluntad de Dios, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor. ¿Qué está pasando usted en esta mañana? ¿Qué está usted enfrentando en esta mañana? ¿Qué es lo que ha quebrantado su corazón en esta mañana? ¿Está usted siendo tentado a no hacer la voluntad de Dios? ¿Está usted siendo tentada a buscar una solución contraria a lo que la Biblia dice en su aflicción? ¿Por qué no usted y yo en esta mañana vamos a ese trono de gracia y buscamos de Dios su poder y buscamos de Dios su gracia para el sufrimiento? Quiero orar con usted en esta mañana un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la Biblia y gracias por el ejemplo de Cristo para nuestras vidas. Que podamos tomar su ejemplo, que en toda angustia podamos tomar un tiempo para orar y entregar nuestro corazón al Señor y buscar de Él su gracia, su poder para enfrentar lo que se nos viene y para responder de una manera apropiada, correcta, que glorifique a Dios. Señor, ayúdanos. No hay ninguna cosa que tú no nos permites, que tú no permites en nuestras vidas, que no nos ayuden para nuestro bien. Que podamos, Señor, buscar de ti. Y como dice la Biblia en el Salmo 5, podamos de mañana acercarnos al Señor. Oye nuestro clamor. Considera nuestro gemir. Y que podamos nosotros ser cristianos obedientes, que andemos en la voluntad del Padre, aún en medio del sufrimiento. Esto te pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, pastor. Gloria a Dios, y qué tremenda enseñanza sobre la oración. Y no sé, pastor, si usted quiera dar unas palabras antes de despedir. No, pastor, pues agradecerles a usted, hermano, a pastor Hugo, y gracias también a todos los que están escuchando la radio, y agradecerles la bendición que nos da de poder compartir la palabra del Señor, de poder llegar a diferentes lugares. El Señor nos permite. Nosotros actualmente, pues como usted dijo, tenemos un ministerio de radio aquí en Buenos Aires, Argentina, y el Señor ha bendecido muchísimo esto, y pues le agradezco a usted, pastor, que nos da ese privilegio también de poder servirles allí y a donde llega pues la radio y las personas que están escuchando. Gracias, pastor, por esto. Amén, pastor. Fíjese que están escuchando en todo Estados Unidos, desde Texas hasta California, en Toronto, Canadá. Aquí en México están escuchando en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Cuernavaca. Y gloria a Dios, pastor, mucha audiencia esta mañana, gracias a Dios. Hay alguien enviando saludos. El pastor Equigua dice aquí lo siguiente: un saludo para mi buen amigo el pastor Freddy Paz, aquí el pastor Equigua ya escuchando. Y bueno, mañana el pastor Equigua siempre nos predica los viernes evangelísticos. Y bueno, pastor Freddy, muchas gracias, que el Señor le bendiga, y esperamos en Dios que el próximo jueves esté con nosotros. Gracias por su participación. Claro que sí, si Dios lo permite, que sí. Tengan ustedes un hermoso día, que Dios les bendiga, pastor. Hasta luego, pastor, Dios les bendiga. Vámonos con este canto del hermano Gerardo Longoria. Están escuchando el canto del gallo. De la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Escucha al evangelista Hugo Martínez en el canto del gallo. Cuando pasan cosas que no son las que yo pensé, cuando pienso en un final que resulta todo mal, cuando pienso que Jesús ya no escucha más mi voz, al no poder entender, me pregunto por qué Dios, y me pierdo en mi ansiedad. Por mí mismo quiero hallar esta duda que me llega hasta el alma, y le oro a mi Señor porque no puedo entender, hasta que en su dulce calma me pregunta: ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si
tienes inteligencia.